Venga, pues vamos al primer tema, que es muy sencillo, variables y tipos de datos. Bueno, vamos a ver. En el mundo hay señales. En el mundo hay señales, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis este garabato? A mí no me dice nada. No hay una, no hay una norma, ningún lenguaje me reconoce que eso me esté diciendo nada. Esto de aquí que parecen así dos pelotitas, ¿lo veis? Así en esta forma, ¿sí? Ujú. Bien, pues no me dice nada, a no ser que esté en cierto ámbito, a mí estas dos pelotitas no me dicen nada. En cambio, fíjate, lo giro un poquito y digo, coño, un 3. Bien, ¿pero por qué? Porque hay un trazo en forma de pelota y luego otra pelota que me han enseñado desde pequeño en mi comunidad que esto es un 3. Quizás en otro país la grafía de los números sea diferente, pero aquí es un 3 y lo reconozco. Diga, eso, esa señal sí la reconozco. Y entonces es un dato, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, hay muchas señales. Hay ruidos, hay visuales, hay de todo. Pero eh, unos ciertas señales sí las consideramos como que son parte de un lenguaje y entonces pasan a ser datos, ¿vale? Perdonadlo de segundos porque no debería estar ahí, no debería estar la palabra segundos ahí. Entonces, 3 ya es una señal que reconozco y es un dato, ¿vale? Bien, pero si yo te digo 3, ¿eh? ¿Qué te parece? 3, ¿eh? Tú dices, ¿3 qué? No me estás diciendo nada. Es el dato, pero no tengo la información. Entonces, por eso te digo que este 3 segundos no debería estar aquí. Aquí debería haber un 3 y aquí en información tengo 3 segundos. Si yo te digo 3 segundos para que un meteorito se estrelle contra la Tierra, entonces ya tienes información, ya sabes que son 3 los segundos que faltan para que el meteorito... Vale. Bien, entonces una cosa es una señal, es algo que percibimos por la vista, el oído, por lo que sea. Un dato ya es una señal reconocida dentro de un lenguaje. Información es cuando me dicen la magnitud y a qué me refiero. Son 3 segundos para que se estrelle el meteorito. Otro nivel ya, que ni pongo ejemplo, es el conocimiento. Coño, si faltan 3 segundos para que se estrelle un meteorito, entonces por mi conocimiento, con esa información, yo debo ponerme a rezar y a pedir perdón. Otro que a lo mejor no tiene conocimiento, dice, pues yo ahora en estos 3 segundos que quedan, pues voy a seguir escuchando la clase. ¿De acuerdo? Entonces son distintos niveles. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando tú estás programando, tú al ordenador le suministras datos, y él es tonto. He insistido antes en que había que hablarle de forma precisa, hay que darle absolutamente todo hecho, porque él no tiene ninguna inteligencia. Es, entre comillas, mi mejor amigo, ¿vale? Porque él tiene unas capacidades complementarias a las mías. Yo soy muy listo, pero yo me canso y me aburro muy rápido. Si a mí me dices que sume 1 millón de números, seguramente yo me equivoque por agotamiento, ¿vale? Manejar mucha información, muchos datos a mí me agota. En cambio, yo soy capaz de pensar cosas inteligentísimas, suponerlo, ¿eh? Todos nosotros, ¿eh? ¿Vale? Mientras que el ordenador es tontísimo. De hecho, yo a un ordenador le digo, súmame 1 millón de veces y va el imbécil y lo hace. Cualquiera de nosotros diría que te sume 1 millón de veces. Paso, no lo voy a hacer. Te digo ya, el resultado es 1 millón, porque soy muy inteligente y sé que 1 por 1 millón de veces es 1 millón. Pero el ordenador tú le dices, suma 1 millón de veces, y él empieza 1, 2, 3, 4, y le encanta. ¿Vale? Bien, entonces, él, él no se aburre, él no se cansa, pero eso sí, es tonto. Yo le digo que sube 1 millón de veces y él no es capaz de decir 1, 2, 3 y él decir, espera, si esto al final va a dar 1 millón, que yo me lo sé, porque es tonto, ¿vale? Entonces, yo soy muy listo, él es muy tonto, yo soy muy perezoso y él es muy trabajador. Entonces, yo le tengo que dar los datos y absolutamente soy yo el responsable de la información que le estoy dando. Él solo va a manejar datos. La información es una cosa que está en mi cabeza y esto lo vamos a ver ahora un poco con ejemplos, ¿vale? Pero Mira, antes de Luis, empezar, sí, ¿te puedo pasar alguna preguntilla? sí, sí. Hay unas cuantas, por ejemplo, tenemos aquí una, dice Joel, que dice que él tenía la idea que los datos eran las señales, la información eran los datos y que el conocimiento era la información valiosa que se puede rescatar. Yo este esquema lo he copiado de un chino que se llama Wang, en un libro muy famoso, y no sé, todo hay debate, yo lo siento mucho, en todo hay debate. Me parece que
por lo que me cuenta él, están como trasladados, ¿no? Como subidos un nivel. Bueno, nos entendemos, ¿no? Yo no sé si es más acertada la visión del chino Wang o la visión del señor que comenta aquí. No lo sé, pero nos entendemos, creo, Por ¿no? ejemplo, 123, este otro es una información, pero si 123 es una contraseña, se convierte en un dato. Mm, a ver, si me dices un 2 3 es un dato. El dato es un 2 3. Ese es el dato. Si no me dices para qué sirve, no tengo ninguna información. Si ahora me dices que un 2 3 es tu contraseña, ya tengo información. Vale, muy bien. Perfecto. Yo creo que ha quedado clarísimo. ¿Sí? Vale. ¿Sigo? Venga. Bueno, pues antes de ver los datos, lo siento, pero tenemos que ver los tipos de datos, ¿de acuerdo? En el mundo hay muchos tipos de datos, pero ¿qué son los tipos de datos? Bueno, es tan sencillo como un conjunto de valores. Un tipo de datos, nosotros los informáticos le llamamos como un conjunto de valores, nada más. Hay conjunto de valores numéricos, el conjunto de valores cadenas de caracteres, que ahora veremos, se parecen a las palabras o a las frases. Conjunto de valores lógicos, cierto o falso, es otro conjunto de valores, y cada uno de ellos son tres ejemplos de tipos de datos. Un tipo de datos no es más que un conjunto. El conjunto de los números, el conjunto de las cadenas de caracteres, el conjunto de los valores lógicos, cierto o falso. Y las operaciones asociadas. Por ejemplo, para los numéricos tenemos la suma, mirar si son iguales, los mayores, esto disponemos de ello. Para, por ejemplo, las cadenas de caracteres podemos concatenarlas, mirar si son iguales, mirar si es mayor en el sentido lexicográfico, como en el diccionario, ¿vale? Abel es menor que Zacarías, porque empieza por A y Zacarías empieza por Z, es el último, es el mayor, ¿vale? Y hay otras operaciones de las que profundizaré un poco, que son las operaciones lógicas, el NOT, el I y el O, ¿vale? Bien, estos son tres tipos de datos, los numéricos, las cadenas de caracteres y los lógicos. Pero, ¿qué pasa con otros tipos de datos? Por ejemplo, las fechas, con un día, un mes y un año. O, por ejemplo, los números complejos, que tenían la parte real e imaginaria, ¿vale? O una factura, que tiene un código, una serie de líneas con unas cantidades, un total, el IVA o un impuesto, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso? Te pregunto Y sus también, ¿qué pasa con operaciones. los arreglos y listas? ¿Eso no son tipos de datos? También. Quería hablar de estas, pero también es cierto. ¿Qué pasa con las colecciones de todos los alumnos del curso que estoy dando? De las 1000 personas, yo quiero tener la relación los 1000 nombres. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las operaciones asociadas? Como por ejemplo, buscar en la lista de los alumnos que hay ahora mismo a Álvaro, que no aparece. Bueno, pues esa operación en la lista de alumnos. O por ejemplo, que si es festivo una fecha, o la parte imaginaria de un cierto número complejo, o el total sin impuestos de una factura. Esos tipos de datos y esas operaciones van a ser agrupaciones heterogéneas. Por ejemplo, la factura tiene un número de la clave de factura, el nombre de la empresa, eso es una cadena de caracteres, pagado o no pagado, eso es un valor lógico. Van a ser colecciones heterogéneas de los tipos anteriores. Entonces, esos tipos de datos lo veréis en otra sesión que os dará Miguel Ángel, que es de objetos. Nosotros aquí nos ceñimos a los tres tipos básicos de todos los lenguajes de programación, más o menos de todos, ¿vale? Los números, las cadenas de caracteres y los valores lógicos. Con eso se construye todo. Se hacen webs complejísimas, se manda un cohete a la luna, todo. Entonces, nos ceñimos en los tipos primitivos. Vamos a poder hacer muy poquito, ¿vale? Solo con números, solo con cadenas de caracteres y solo con valores lógicos. Entonces empezamos. Tipos de datos, los numéricos. ¿Cómo se escriben? Esto es la lexicografía. Me tienen que decir cómo escribo. Bueno, pues un 2 es un 2, ¿vale? Es un entero en base decimal. Si alguien no sabe de lo que hablo de la base decimal, binaria, octal o hexadecimal, esto es como Word o Word, el tratamiento de textos. Yo la mitad de las opciones de Word no las entiendo. Nunca he tenido la necesidad de lo que dice y entonces es que no lo entiendo. Entonces, si no entiendes lo que es base octal o hexadecimal de los números, bueno, pues me alegro por ti, porque yo lo tuve que estudiar y no me mola, ¿de acuerdo? Pero si alguien quiere usar números en octal o en hexadecimal porque los conoce, pues entonces se fijará que la lexicografía dice
que esos números, si son octales, tienen que empezar por un cero, mientras que si son hexadecimales, tienen que empezar por un cero y una X, y luego el número en hexadecimal o octal. Los mortales nos quedamos con la base decimal. Todos contamos 1, 2, 3, 10, 11, 12, ¿vale? Entonces se escriben 2, el menos 20 se pone el guión de toda la vida, el 10. Hasta aquí yo creo que no hay problema. Y esos son los enteros, que no tienen parte decimal. Los números reales que tienen parte decimal, pues 3.11. No es coma 11. El lenguaje JavaScript, y creo que casi todos los del mundo, lo que separa la parte entera de la parte decimal es el punto. Tú te tienes que aprender que cuando quiera poner 3,11, no, es 3.11, ¿vale? Y en notación científica esto es para números muy grandes, y es 311 por 10 elevado a menos 2. La E significa exponente, 10 elevado a menos 2. Entonces, si vas a manejar números muy grandes o muy pequeños, pues entonces usarás la notación científica, pero vamos, si eres científico. Resumiendo, me quedo con los de arriba, los decimales, el 2, menos 20 y 10, y me quedo con los números reales, 3,11, 45 con nada, menos 0,0011, esos serían los habituales. ¿Qué Oye, operaciones Luis, hay? La suma, dime. ¿existe alguna recomendación de usar algún tipo de números en alguna base dada? Por ejemplo, nos dicen si utilizar base octal va a ser más sencillo para la computadora o base hexadecimal que No, la no, no, base no. decimal. No, cuidado. Una cosa, vamos a ver. Una cosa. A ver, tú imagina que sabes conducir. ¿Es necesario que sepas absolutamente todos los mecanismos del coche? No, ¿no? No, Para no, nada. de hecho Una no cosa lo es sabemos. conducir, usar el coche, y otra cosa es conocerlo todo eso. Vale. Bien. Hay unos 60, 70 años de historia de la informática que una comunidad muy grande de personas, y algunos muy listos, se han matado para aumentar el nivel de abstracción y que tú no te tengas que preocupar de 1000 detalles. ¿Vale? Entonces, ni de coña pienses en la computadora. Piensa en ti. Tú tienes que expresar lo que quieres que haga la computadora. Para eso te han dado la máquina, el sistema operativo, los intérpretes, los compiladores, los editores. Te han dado un montón de cosas para que tú trabajes a tu nivel. ¿De acuerdo? Entonces, olvídate de si es mejor para él octal o no octal. Por completo. El que use números octales es porque en la gestión de información que él tiene, él necesita manejar números octales. Si no, no estaría justificado que tú te pongas a expresar los números en octal. Sería una locura, una locura. ¿De acuerdo? Oye, ¿y a los ordenadores no les confunde el punto del 3000, por ejemplo, el punto que separa las unidades de Ay, millar no. de... Ese ejemplo no lo he puesto, lo tenía que haber puesto. El 3000 se pone sin punto, se pone 3000. ¿Vale? Se me ha olvidado. Ese es. ¿Vale? Oye, ¿y qué pasa con el lenguaje máquina? También te preguntan, que son solo ceros y unos, realmente. Pues Eh, lo que pasa es que es una cosa de los años 50 que no ha lugar a hablar de ello en el 2015. Olvídate de eso. Eso es como, eso es como si, eso es como si a mi hija de 18 años la compro un coche y en vez de sentarse al volante e intentar conducir para irse de fiesta, abre el capó y empieza a mirar la trócola, la bujía y el carburador. Niña, tú estás loca. Tú disfruta del coche, ¿qué coño te importa cómo está hecho? Es que si no, acabamos en física cuántica viendo la combustión del oxígeno con la gasolina. Eso es de locos. ¿Que es una cuestión de curiosidad? Sí, pero se nos de va. acuerdo, venga. ¿Vale? ¿Más? Déjame que organice un poquito porque de momento tengo que echar otra lectura porque me han aparecido varias, pero no te las... Ahora no te sé Vale. seleccionar la mejor de las preguntas. Tiro, ¿vale? Tiro. Continúa así, por favor. Vale, entonces, los números. Los números es algo que saben usar los lenguajes de programación. JavaScript, como muchísimos otros, los escribe así. Te tienes que aprender las reglas lexicográficas de cómo se escribe. ¿Vale? El menos es un guión, la parte decimal se separa con punto, lo que hemos hablado un poco. Bien, operadores. Pues está la suma, la resta,
lo típico de toda la vida. La multiplicación aquí deja de ser la crucecita que a mí me hacían en el colegio, o el puntito, no, es un asterisco. Y la división es una barra. Ya no es, antes a mí me ponían una barrita así, 2 puntos. Bueno, pues no, es la barra esta del 7, ¿vale? Y el resto de la división entera, que supongo que todo el mundo sabe de lo que hablo, 10 entre 3 da 3, pero me resta 1, sobra 1. Eso han tenido el morro y la desfachatez de ponerlo con un tanto por ciento, ¿vale? Como no tenían otro carácter, dijeron, pues el resto es el tanto por ciento, y se quedaron tan anchos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veas tanto por ciento en el lenguaje, no es un tanto por ciento, lo siento muchísimo. Es el resto de la división entera, ¿vale? Bien. Entonces, estas son las operaciones disponibles. Ejemplos. Pues mira, yo escribo correctamente un 4,5, lo multiplico por un 2,0 y esto me da un 9,0. Vale, pues ya está. He escrito bien el número, he escrito bien un operador y he escrito bien el número. ¿Vale? Un 5 más 4 más 3, esto no da 12, ¿no? Ah, sí, sí, da 12. Esto, pues, suma 12, no hay ningún problema, ¿no es cierto? ¿Vale? 30, el resto de dividir 30 entre 12, 30 entre 12 es a 2, 24, van 6, restan 6. Oye, Eso Luis, sería, ¿sí? pregunta que te hacen, ¿para qué se utiliza ese operador en la práctica? Porque no le encuentran utilidad aquí. Pues cada vez que yo digo, imagínate, soy profesor de niños pequeños o de niños grandes y quiero hacer prácticas con grupos de tres, y tengo 61 alumnos, grupos de tres, ¿cuántos me sobran? Porque de repente hay un grupo que no tiene 3 alumnos, pues para eso me interesa. Muy bien, yo luego tengo un ejemplo en mis ejemplos en que utilizo ese operador. No lo quise utilizar, pero puedo dejar más adelante en la próxima sesión un ejemplo de para qué le puedes utilizar. ¿Vale? ¿Sigo? Venga, Vale, bueno, vamos a otra expresión. Las primeras yo creo que están muy claras, ¿vale? Y ahora viene aquí, 5 más 3 por 2 más 4. ¿Y esto cuánto da? 5 más 3 por 2 más 4. Esto es 5 más 3, 8. Por 2 más 4, 6. 8 por 6, 48. Espera, espera, espera. No, no, es que esto también puede ser 5 más 3 por 2, que es 6, más 4, 10, 15. ¿Esto cómo es? ¿Es 15 o es 48? ¿Vale? Este es el problema que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Fíjate hasta qué tonto es el ordenador que hay que aclararme con esto, ¿de acuerdo? Lo que han inventado es una cosa que viene casi del colegio, que nos lo explicaron, que es aquí se llama la precedencia de operadores, ¿de acuerdo? El problema es que el número 3 está como posible operando de la suma y de la multiplicación. Vale. ¿Y quién gana? ¿Es operando de la suma o es operando de la multiplicación? Bueno, pues con las tablas de precedencia que te voy a enseñar ahora, te dicen que uno gana al otro. ¿Quién absorbe o chupa el operando? ¿Qué operador gana al otro operador? Ahora mismo la suma y el producto que hay alrededor del 3 se están peleando por el 3. Bueno, pues lo que han hecho es establecer quién gana a quién. Y como verás en un instante, la multiplicación va a ganar a la suma. Y entonces hay una precedencia de quién chupa antes los datos. De tal manera que primero en las reglas de precedencia están la multiplicación y la división por igual, y el resto, perdón, que se me olvidaba, y luego ya chuparían datos la suma y la resta. Ganan, por decirlo, la multiplicación y la división. Por tanto, si yo tengo la expresión que había escrito, 5 más 3 por 2 más 4, el 3 se gana, perdón, el por se gana el 3, se lo quita el más, y se gana el 2, que se lo quita el otro más. Y por tanto, tiene precedencia el por sobre la suma, sobre el más, y entonces es 3 por 2, 6. Esto no es lo que tú querías escribir. Entonces tienes los paréntesis para romper las reglas de precedencia. Y entonces, si tú no querías escribir lo que él está entendiendo, tú tendrás que poner paréntesis para que el 3 se vaya con la suma, para que el 2 se vaya con la suma, y entonces se multiplique los resultados. Y entonces ya me dé el 48. ¿De acuerdo? muchas personas están haciendo la observación que esto viene de las matemáticas, como tú Sí. hacías entender. Lo que pasa es que hay alguna persona que nos pregunta si esta precedencia es igual en todos los lenguajes. No, las tablas de precedencia han ido evolucionando. Al principio las hicieron con un sentido
que, que no sé cómo, como que al principio hicieron tablas con los operadores en unos niveles que la tabla quedaba muy bonita, era muy fácil de aprenderse la tabla, pero las expresiones se llenaban de paréntesis para poder conseguir expresar lo que queríamos. Y entonces, al cabo del tiempo, los lenguajes últimamente, JavaScript, Java, otros, los más modernos, ya la tabla es bastante más compleja. Yo voy a enseñar un cacho de la tabla nada más, un poquito, y se ha complicado la tabla, pero las expresiones ya no requieren tantos paréntesis y casi cuando escribo, el 90% de las veces, el ordenador entiende lo que yo entendería, ¿de acuerdo? Ajá, No perfecto. son iguales, no son iguales. Y alguien que está programando con un lenguaje y no sabe su tabla de preferencia, es un animal, ¿de acuerdo? ¿Vale? No hay otra comparación. Seguimos, ¿vale? Venga, Y pues con si, por esto, ejemplo, tengo una operación donde haya un número que esté entre la multiplicación y la división, ¿qué operación se realizará primero si estoy en la misma eso, precedencia? a eso voy, a eso voy. Mira, por Vale. ejemplo, 10 por 2 por 2. 10 por 2 por 2, esto es 40, ¿verdad? Vale, Ujú. pero espera. 100 entre 4 entre 2, oye, espera, es que esto, o 100 menos 4 menos 2, espera, es que esto puede ser 100 entre 4, 25, entre 2, 12,5, o bien podría ser 4 entre 2 es 2, 100 entre el resultado 2 es 50. O 50, le resto 4 menos 2, 2. Uy, perdón. 4 menos 2, 2. A 100 le resto 2, me da 98. O bien podría ser 100 menos 4, 96, menos 2, 94. Pero ¿por qué ese lío? ¿La precedencia no la arregla? No, porque la precedencia me resuelve entre la multiplicación, la división y el resto frente a la suma y la resta. Pero cuando ambos dos son del mismo nivel, no tiene por qué ser el mismo, ¿eh? Son del mismo nivel, entonces aquí hay una ambigüedad. Y para eso vienen las reglas de asociatividad, que dice que cuando son del mismo nivel de precedencia, ¿cuál es el que absorbe el dato primero? A ver, este 4 que hay aquí, se están peleando por él los dos de dividir y los dos de restar. ¿Quién gana? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Bien, pues ganan, como está arriba, de izquierda a derecha. Ganan los operadores que están a la izquierda. Por tanto, 100 barra 4 barra 2 no se puede ver de otra manera cuyo resultado sea 12,5. ¿Por qué? Porque el 4, ¿quién se lo ha comido? Se lo ha comido el dividir de la izquierda, porque el de la derecha ha perdido. Gana el de la izquierda. Entonces, 100 entre 4 es 25, entre 2 es 12,5. Perdona Tú no Luis, en querías... esa línea que estás leyendo surge un problemilla porque piensan que el igual y el mayor No, que, no. eso es Ah, un no. operador. Me cachis, perdón. No, eso, ese simbolito de como implica o resultado, Una eso no es flecha, del ¿no? lenguaje. Eso no es del lenguaje, perdón. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Mi De cursor se acuerdo. ve? ¿Mi cursor Sí, lo sí, se ven? ve. Se ve. Vale, pues esto es JavaScript hasta aquí. Esto de aquí lo he puesto yo como para expresarme, ¿vale? Pero no es JavaScript. Tú lo que me da por tapar con la mano la pantalla, ¿no? Pero eso no funciona, ¿vale? Eh, pero sigo, ¿no? Está asumido eso, ¿verdad? Sí, 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 perfectamente. Vale. Entonces, yo en JavaScript, no, es que no, yo no quería dividir 100 entre 4 y el resultado entre 2. No. Ah, pues entonces tienes que poner paréntesis para romper las reglas de asociatividad. Entonces pondrás 100 entre paréntesis, 4 entre 2. Y entonces sí tendrás 50. ¿De acuerdo? Y lo mismo con los símbolos de resta. El primero me dará 94, 100 menos 4, 96, menos 2, 94. Y en cambio en el segundo, primero se hace. El que gane el 4 es el segundo, porque está entre paréntesis. Esto es como en el cole. Señores, ¿están? Ujú. Perfectamente. Vale. Bien. Pero que quede claro, las reglas de precedencia y asociatividad no determinan el orden de evaluación. No determinan el orden de evaluación. Una pregunta aquí Resuel- importante. Perdona que Sí, luego nos cuentas esta transparencia. La anterior surge un asunto porque dice, oye, pero si son enteros, sí. 100, el 4 y el 2 son enteros, ¿por qué la solución no me da un número entero también? ¿No debería ser un número Ay, entero? sí, no es el ejemplo más adecuado. Yo no creo que hoy me dé tiempo a explicar la conversión de tipos, ¿vale? Pero hay que hablar de conversión de tipos. Eso debería... ah,
Hazme el favor. Imagina que es 200 entre 4 y entre 2. Entonces me daría 25, ¿de acuerdo? Y no me meto en el lío de que de enteros da decimales, ¿vale? Ese ejemplo no es el más adecuado, ¿vale? Vale. Vale, vale. Entonces, lo que estaba comentando. Hemos aprendido a escribir numeritos, enteros o decimales. Hemos aprendido a escribir las operaciones. La multiplicación no es un punto como en el cole o una X, ¿no? Es un asterisco. El orden te lo he estado, la sintaxis de las expresiones te lo he estado dando con ejemplos. Y hemos hablado de las relaciones de presencia y de asociatividad. Para entender la semántica, para entender lo que le estoy diciendo al ordenador, están las reglas de presencia y asociatividad. Pero que quede claro, no determinan el orden de evaluación. El ordenador tiene derecho a evaluarlo como le dé la gana. Pero lo que le estoy diciendo, quiero decir, ¿el 2 de quién es? ¿Del por o del dividir? A ver, chicos. Del por, del por, del por, del por. Todo el Del mundo es por. del por. ¿El 5 de quién es? ¿Del dividir o de la suma? Del dividir, porque está en un nivel de presencia superior. ¿Estamos de acuerdo, no? Exacto. ¿El 6 de quién es? ¿Del más o del dividir? Es del dividir, porque está por encima de la suma. El 3 se pelean el dividir y el por. ¿Quién gana? El de la izquierda, porque son del mismo nivel de precedencia. La asociatividad dice que gana el de la izquierda. Bien. El 2, ¿de quién es? Vale. El 2 es del por, porque gana por mayor nivel de precedencia. ¿Vale? Y el 8 es del restar de la izquierda. Cuando ya lo tienes muy claro, ya sabes de quién es cada uno, de quién es cada uno. Yo te lo he puesto aquí abajo como apelotonado para que quede claro de quién es cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero él podría empezar a evaluar. Él podría empezar a evaluar 6 entre 3 por 2, que da no sé qué. Luego evaluar esta parte de aquí. Luego restar. Él va a hacerlo en el orden que le dé la gana. Pero va a respetar cómo los operadores absorben los operandos, atendiendo a las reglas de presencia y asociatividad. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo. Cuando no te gusta lo que escribes tal cual, porque él lo va a entender de otra manera, los paréntesis rompen esas reglas y entonces mandas tú. ¿Vale? Pero comentar que cuando una expresión se empieza a complicar, cuando le estoy dando órdenes al ordenador y la expresión del cálculo se empieza a complicar, no hay nada mejor que poner espacios y paréntesis, pero sin abusar. ¿De acuerdo? Incluso siendo redundantes. Entonces, esta forma, pero desde aquí, esto es JavaScript, desde después de los dos puntos, desde el 3 hasta el 2, es una forma más legible de escribir lo que estamos hablando, y esta es otra forma que no recomiendo para nada, y es empezar a poner paréntesis por todos lados. No, mira, estudiate la tabla de precedencia y disponlo un poco agrupado y entonces se entenderá bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Sí? Bueno, aquí hay una pregunta que dice, entre el por y la división daría igual porque el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso, entre el por y la división sí que altera, ¿no? Si tú aplicas antes la división, aplicas antes el por. No, no altera. Ah, entonces me cuelo, No, vale. no altera, ¿no? Pero de... No, si yo digo No, es verdad. 63 es 2. Sí altera, nos dicen por Ah, sí, aquí. sí. Habría que, Perdón, habría que... perdón. Perdón, perdón. Sí. Sí, 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 claro que sí. Claro que altera, por Dios. 6 entre 3 es 2, por 2 es 4. Mientras que si yo hiciera 3 por 2 es 6, 6 entre 6 da 1. Claro, claro, sí, sí, perdón, perdón, claro que altera. Entonces, ni siquiera hay que tener en cuenta las reglas aritméticas, sino, pues bueno, si tenemos alguna duda, ponemos algún paréntesis Eso es. y O salimos del nos paso. estudiamos la tabla de preferencia y miro que lo que estoy expresando, él lo va a entender como yo quiero que lo entienda. Que no Eso es. coincide, paréntesis para romper y que él entienda lo que yo quiero decir. ¿De acuerdo? Ujú. Venga. Vale, pues vamos a pasar a otro tipo de cadenas de caracteres. La cadena de caracteres es una cadena de caracteres, o sea, es que son caracteres uno detrás de otro, pum, 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 ¿vale? Puedes escribir el Quijote entero, una sola palabra, ¿vale? Bueno, ahí tenéis ejemplos. Pero siempre van entrecomillados, entre comillas simples o comillas dobles, ¿de acuerdo? O simples para abrir y cerrar, aquí, aquí, ¿de acuerdo?
o dobles. Dobles. Dobles, dobles. ¿De acuerdo? Se abre y se cierra con el mismo tipo de comilla. Y el Ujú. contenido es la cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues aquí Julio Delegado, aquí en un lugar de la puntos suspensivos, Sara, amor mío, ¿vale? Pero llamo la atención sobre estos dos. La cadena de caracteres 1-2. El 1-2 no es el 12. Esto es una cadena de caracteres. ¿Por qué es una cadena? Porque está encerrado entre comillas. Entonces es cadena, no hay discusión. Y las cadenas de caracteres no son números, son otra cosa diferente. ¿Y en qué se diferencian? Pues que los números se pueden sumar, multiplicar, dividir, el resto, y las cadenas de caracteres no se pueden sumar, dividir. No es propio de una cadena de caracteres hacer esas operaciones. Cada juego de datos, cada tipo de datos lleva asociadas sus operaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué Ujú. ocurre? Que algo que no me va a dar tiempo hoy es que el lenguaje JavaScript, esto ya no es habitual en otros, hace conversiones automáticas cuando le conviene. ¿De acuerdo? Y entonces habría que estudiar una tabla de cómo convierte cada cosa en cada cosa. ¿Vale? Pero yo creo que es un nivel de profundidad que no requiere una exposición de los conceptos fundamentales, ¿vale? En principio hay que tener en cuenta que la cadena de caracteres con dígitos no es lo mismo que el número con esos mismos dígitos. No es lo mismo. Uno es para operar y el otro no. ¿De acuerdo? Y hay que saber más para ver cuándo sí parecen lo mismo y cuándo no. ¿Vale? Además de señalar que hay cadenas de caracteres de dígitos que no son números, son cadenas de caracteres, también hay que señalar que ciertos caracteres son especiales, y bueno, esto, vamos a ver cómo te digo. Esto es un dislote mental que tuvo el primero que empezó por aquí en la informática. eh, Se le ocurrió, entre comillas, la barbaridad de que cuando escribíamos máquina de escribir, ¿os acordáis de la máquina de escribir? Cada tecla una letra, ¿no? Ta, ta, ta. Y el retorno de carro era una palanca que había aquí que era carraca. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Bien, no es una letra. Nadie ha pensado en la vida que era una letra. Pero el que estaba en la informática al principio dijo, pues yo es que para esto pues lo hago como una letra. Y entonces cuando tú pones barra R, barra N, lo que estás haciendo es retorno de carro, baja y con nueva línea te vas al principio. Entonces, cuando quieres que la cadena de caracteres no salga toda seguida, sino que salga un cacho y luego otro cacho en la siguiente línea, entonces tú tendrás que poner un barra N. Eso es como el retorno de carro. Así lo simularon, ¿vale? Realmente no es la típica carácter escribible, no es escribible, sino que tiene un efecto colateral. Pero cuando tú lo deseas, lo pones, barra N, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurrió con el barra T para saltar cuatro, creo que son cuatro, o depende del entorno, saltar cuatro espacios de golpe, ¿vale? La tabulación, el tabulador que tenemos en el teclado. Eso no es un carácter, eso es una chorizada que han metido ahí como un carácter, ¿de acuerdo? Y ya no te quiero contar el espacio atrás, o sea, volver atrás, son cosas que casi no se usan. Bueno, incluso creo que hay uno que es una campana, hay un carácter que suena ping, es inaudito que eso sea un carácter. Pero el primero que lo hizo así, le resolvió su problema para hacer lo que él quería y se quedó tan ancho, ¿vale? Y los demás nos comemos pues, lo de nuestros abuelos, ¿de acuerdo? Lo que Bien, no entiende es la diferencia del barra N y el barra R. Parece que es lo creo, mismo, ¿no? no, creo que había un matiz. Creo que uno baja una línea, el retorno de carro, mientras que barra N, nueva línea, baja una línea y se va al principio. Yo el barra R no Sí, lo he usado en mi vida. pero luego al final, la mayor parte de los lenguajes lo utilizan casi como lo mismo. Ah, puede, ¿eh? Porque es que yo cuando vi esto, lo vi en el año 86 y en cambio en MS2 sí tenía un tratamiento diferente. Hoy puede que lo estén resolviendo como, esto es lo mismo, ¿vale? Retorno de carro, viene a ser lo mismo. No estoy muy seguro, o depende del entorno, ¿vale? Y lo de las comillas dobles y comillas simples también es una pregunta muy reiterada sobre si es mejor la diferencia. Yo uso comillas dobles, pero no tengo, Miguel Ángel, ayúdame tú, ¿hay un criterio establecido por la comunidad de qué es lo recomendado? Generalmente se utilizan las comillas simples Ah, para las cadenas, pero no hay ningún, hay pequeñas diferencias dependiendo de algunos lenguajes.
JavaScript yo creo que no, que yo sepa, no tiene ninguna diferencia en concreto. Lo que sí que es importante es que tú estás dentro de una comilla, de una cadena que empezaste con comillas dobles y quieres colocar una comilla simple en el medio, no hay ningún Ah, claro, problema. claro. Sin embargo, si estás en una cadena de comillas simples, o sea, por eso a lo mejor lo hacen, para a lo mejor poder colocar entre medio comillas dobles sin que te cierren las cadenas. No sé si lo he Vale. explicado bien, pero bueno, en Sí, definitiva no os sí, preocupéis por eso, porque es una cuestión más del lenguaje de un detalle muy concreto. que del ¿Vale? lenguaje JavaScript que de fundamentos de la programación. Vale. Bien, ¿qué operaciones, igual que con los números teníamos unos operadores, qué operaciones tenemos con los caracteres? Bueno, en la sesión de hoy, uno, nada más. En otras sesiones ya veréis que hay más cosas, ¿de acuerdo? Pero hoy, pues la concatenación. Y no es más que la justaposición de los caracteres de la primera cadena con los de la segunda. Entonces, si yo tengo SALUDO blanco, mierda, esto está mal, ¿verdad? La comilla esta tenía que estar antes del más, perdonadme, ¿vale? ¿De acuerdo? Y no, perdón. Aquí lo que falta es una comilla aquí. Donde tengo el ratón falta una comilla, ¿de acuerdo? Sí, SALU, comilla. Lo concateno más, con comilla, coma, blanco, ALUE. Bueno, lo que tengo es la concatenación. Pues saludo, coma, alumnos, porque pone una secuencia, suponiendo que aquí hay una comilla, una secuencia detrás de otra, ¿de acuerdo? Si yo tengo 1, coma, espacio, otra, 2, espacio, y otra, y 3, bueno, pues al concatenarlas con los operadores más, que no es suma de números, es concatenación, pues entonces da 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿vale? Si tú concatenas buenas, pero B-U-N-A-S, sin un blanco ni nada, y luego tardes, sin blanco ni nada, entonces él, que es tonto, obedece y te concatena y te da buenas tardes, todo junto. ¿De acuerdo? Él obedece, eso es lo que estamos hablando desde el principio. Eres tú el que, coño, hombre, es que son dos palabras, ese es tu rollo. Si tú quieres que estén separadas, tú tienes que poner el blanco. Él hace lo que tú le dices, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, en esta concatenación de dos cadenas con el carácter 1 y el carácter 2, no te da un 3, porque estos no son números que se suman, sino que lo que te da es la cadena 1, 2, ¿de acuerdo? muy bien. ¿Vale? Dice que JavaScript, dice Jario que no lo concatena, lo suma, no. Si son cadenas, JavaScript lo concatena. Si son números, JavaScript los suma. Pero en este caso, tal como tiene Luis, es una concatenación como una casa, porque son dos cadenas. Si el tema de lo que yo voy a hablar, profundizar, se podía profundizar en muchas cosas, pero lo de la conversión de tipos es que es una cosa muy espigosa que al final he pensado que es que no da tiempo. De hecho, yo no veo el reloj. ¿Cuánto queda? Sí, no, ya estás al límite de la hora. Bueno, pues sigo, ¿vale? Venga, este que es importante. Este es muy importante para la informática. Lo veréis no en la siguiente sesión, sino en la de mañana, en los de if, bueno, lo veréis, es muy importante. Estos son los valores lógicos, si es cierto o falso. El tipo de datos lógico es cierto o falso, no tiene más valores. No es muy, casi, casi, no, es cierto, falso, ya está. Se escriben true y false, ¿de acuerdo? True, false. Y tiene tres operadores. El not, que es la negación. Mira, si yo tengo verdad, el not me da falso. Si tengo falso, me da verdad. Es la negación. Mm, el and lo que hace es darte, si los dos, este tiene dos operandos, si es verdad y es verdad, me da verdad. Pero en cuanto uno de ellos sea falso, o los dos, ya me da falso, ¿vale? Por ejemplo, para ligar hay que ser guapo, o sea, quiero decir, y interesante. Guapo y interesante. Bien. Yo, ¿soy guapo? Sí. ¿Interesante? Sí. Guapo y interesante. Sí. Y sí, cierto y cierto, cierto. Yo ligo. Pero, ¿yo soy guapo? No. ¿Interesante? Sí. Falso y verdad, falso. Necesito dos verdades para conseguir una tercera verdad. Y eso es con el operador y. Exijo la doble condición. Exijo que se cumpla ambas partes. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, para aprobar una asignatura, si tienes aprobada la parte teórica y la parte práctica, entonces ha aprobado la asignatura. Pero si una de las dos falla, ahí no has aprobado la asignatura. ¿Vale? Y por otro lado, el OR. El OR es el operador
es como complementario al y. Con que uno de los dos sea verdad, 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 o uno solo de los dos sea verdad, entonces ya me da verdad, ¿de acuerdo? Ya me da verdad, ¿vale? Bien, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. mm, Miguel Ángel, un ejemplo. Eh, Caramba. Em, Ah, espera, espera. si Eh, llueve o me tomo ¿Quieres? un baño, pues me mojo. ¿Cómo, cómo? Si llueve o bien estoy debajo de la ducha en el baño, pues me mojo. Ah, Estoy... vale. Eso es. Sí, 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 sí. Si estoy bajo la lluvia o estoy bajo la ducha, entonces me mojaré, ¿no? Vale, bien. ¿Cuándo me mojo? Si estoy bajo la ducha y estoy bajo la lluvia, imagínate que estás en un camping bajo la ducha y está lloviendo. Ah, pues por dos motivos te estás mojando. ¿Verdad o verdad? Verdad. Pero si estoy bajo la ducha, en mi casa, bajo techo, y no estoy bajo la lluvia, entonces también, porque estoy bajo la ducha, ¿verdad? No estoy bajo la lluvia, pero como es bajo verdad, bajo la ducha, ¿verdad? Entonces es verdad. Con uno de los dos ya me vale. Y si los dos fallan, si no estoy bajo la ducha y no estoy bajo la lluvia, entonces falso. Sí, a lo El mejor no or, era el mejor ejemplo, pero vamos, por ejemplo, imagínate, estaba pensando con más calma, tomo cerveza o tomo whisky, me emborracho. Tomo sí, cerveza, me emborracho. Tomo whisky, pues también me emborracho. No tomo ninguna de las dos, pues no, ahí ya no, no me ahí, emborracho. ahí no te ¿Ok? emborrachas. Yo ese lo he entendido mejor. ¿Vale? Vale. Bien. ¿Cuál es la precedencia? Porque estos son operadores y ahora vamos a empezar a combinar cosas. ¿Cuál es la precedencia? Tenemos el not, el primero. Luego la multiplicación, la división, el resto. Luego la suma y la resta, que lo habíamos visto antes. Y luego están el i y el or. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un par de ejemplos. ¿Esto qué sería? False. Ah, bueno, no he incidido en esto. Los símbolos son guays, ¿eh? El not es admiración. A los informáticos, a los que llevamos años, ya nos parece normal. Pero el primero que ve que la admiración es not, es negar, es una cosa inventada, ¿vale? El and lo han hecho con dos ampersand, que es and en inglés, ¿no? Y el or lo han hecho con dos barras y se han quedado tan anchos, ¿de acuerdo? Esto, si nos gusta, habláis con Kernighan y Ritchie, que lo inventaron para el lenguaje C, no sé si se esperaron ellos en otro, y desde entonces, mogollón de lenguajes tiene estos símbolos, te acostumbrarás. Este es el not, el and y el or, ¿vale? Bien, entonces, ejemplos. False o true, ¿esto qué da? Con que uno de los dos sea true, ya da true. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces esto daría true. False o no true. No true es false. False o false, false. Esto da false. ¿De acuerdo? Vale. True and false. Or true. Para. ¿Este false de aquí en medio, de quién es? ¿Del and o del or? Buena pregunta. ¿De quién es? Precedencia. Pues Pues la entonces de tabla LAN. es del and. Por tanto, yo esto debo leerlo como true and false Todo el mundo te o dice de LAN. true. Así todo el Vale. mundo. ¿Qué me da? ¿Qué me da el resultado final? True and false, como falla uno, falla. El and exige los dos. Luego, falso. Falso or true. Entonces esto, mierda, perdón. Esto me da true, porque este ya se cumple. ¿De acuerdo? Aquí, pues tengo algo parecido. False or true and false. ¿De quién es este true en medio que está ahí entre dos operadores que se están pegando? Es del and. Es del and. ¿De acuerdo? Y entonces esto se le da false o true and false. True and false, como falla uno, falla el and. Falla el and. False or false que me daba el and, todo false. Entonces el or false. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y este ejemplo es porque yo no quiero calcular eso y entonces pongo paréntesis. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro juego de operadores que me vale para todos los tipos. Enteros, cadenas de caracteres, Miguel Ángel. ¿Cómo? Perdona. Cadenas de caracteres, ¿me coge los de comparación e igualdad en JavaScript? Sí. Yo creo que Sí. ahora estoy en la duda, pero vamos, en principio Vale, sí, te debe perdonad. decir el orden alfabético. Perdonad, no se extrañe nada que un tío que está enseñando un lenguaje no se sepa el lenguaje de memoria. Y es
Por la mañana estamos con un lenguaje, por la tarde con otro y de repente tienes dudas, ¿de acuerdo? Más o menos sé de lo que hablo. Venga, pues vamos a ver dos juegos de operadores que son los de relación. Son los de mayor, mayor igual, menor, menor igual. El igual, que esto es alucinante, el igual, de toda la vida el igual era un igual. Pues no, aquí el igual es igual igual, ¿vale? Y el igual nada más es otra cosa que se llama asignación, que va a incidir en ella Miguel Ángel, ¿vale? La asignación. Un igual no es igual, es asignación. Repetimos todos. Un igual no es igual, es asignación. Dos iguales es igual, ¿vale? Cuando yo quiero ver si dos cosas son iguales, pongo igual igual. Y cuando quiero ver que son distintas, que sí es cierto que son distintas, entonces pongo admiración igual. Esto yo lo siento mucho. Esto es que los primeros que lo inventaron, esto es como si, por ejemplo, no te gusta la grafía de los números. Joder, es que el 8 es muy complicado. Tío, lo hicieron los sumerios en Irán y nos lo hemos comido, lo de los abuelos, y aquí ya cambiar a una comunidad entera es imposible. Entonces, estos símbolos son atroces, son nefastos, pero te los comes, ¿vale? Son los que hay. Pero al loro, ¿eh? Esto es igual. Igual, igual es igual. Bien, entonces, ejemplos. Esto de aquí. 1 menos 3 and 3 menos 10. Vamos a ver. Aquí hay un 3 que se están peleando por el menor y el AN. ¿Quién gana? Ujú. ¿Quién A gana? ver, el menor, el menor, el menor, el El menor. menor, el menor, el menor. Vale, pues entonces el 3 se lo gana el menor. Aquí hay otro 3 que se están peleando el AN y el menor. ¿Quién gana? El menor, porque El está en la menor, tabla de sigue ganando el preferencia, menor. está por arriba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si uno es menor que 3 y 3 es menor que 10, eso es lo que se está preguntando ahí. Tú le estás intentando decir al ordenador, oye, dime si esto es cierto. Y él que te dirá, hombre, pues como el 1 menos que 3, cierto. Y como el 3 es menor que 10, cierto. Cierto y cierto, se cumplen los dos, el AND te da cierto. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, 8 más 2 igual 2 más 8. Espera, espera, que a ti te apetece pensar que esto es 10 más 10 igual, sí. Pero cuidado, cuidado. Este 2 se están peleando por él. El más y el igual. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Vamos a ver. Gana la suma, que está por encima de la igualdad, ¿lo veis? Entonces, o te sabes la tabla de preferencia o puedes estar escribiendo, por un lado, tonterías que no va a entender el lenguaje, o bien, peor aún, cosas que tú entiendes de una manera semántica, pero el ordenador entiende de otra manera. Luego, esto de programar no es para, voy a programar mientras veo Pumuki comiendo un bocadillo de foie gras. No, no, esto es concentración. Y además, igual que estudias inglés, estudias la sintaxis y cómo es el lenguaje, aquí te tienes que estudiar el lenguaje. Mucha gente aprende por ejemplos, a base de ejemplos, va viendo y va intuyendo. La experiencia es que se dan unos tortazos enormes, porque tú estás convencido de que esto significa una cosa y como no te sabes la tabla de preferencia, él está haciendo otra cosa y te está contestando otra cosa. Y tú no lo encuentras por ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que incidir en eso, ¿vale? Bien, pues, ¿recuerdas de todo lo que te he contado al principio? Lenguajes de programación precisos, fíjate la precisión en la que estamos, hemos visto los datos, los tipos de datos que disponemos en JavaScript y en casi todos los lenguajes, números, enteros y decimales, cadenas de caracteres y los lógicos, ¿de acuerdo? Bien, pues con eso tenemos una mierda de calculadora, con eso no vamos a ningún lado. Ahora lo que incorpora el lenguaje son constantes y variables. Entonces, las constantes se pone const, y esto es sintaxis. Const, primero, un nombre que tú le des, ahora voy a poner ejemplos, y igual no es, este igual es asignación, no es si es igual o no es igual, no estás preguntando, estás metiendo el valor de esta expresión en esta constante. Y si es variable, lo mismo, identificador, igual para asignar, no es para ver si son iguales, y el resultado de esta expresión se lo metes a la variable. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo const, este valor que metes aquí no lo vas a cambiar jamás. Ejemplo, const pi igual 3.14. Y ya no lo vas a poder cambiar jamás. Y esto es bueno
por si te descuidas y en un momento dado cambias el valor de pi, no. El lenguaje te va a decir, no puedes. Entonces, cuando tú tengas datos constantes en tu tratamiento de la información, bueno, pues entonces pon const, pero cuando tengas datos variables, pues entonces pon var. ¿De acuerdo? Const o var. Bien, aquí tengo pi y aquí tengo nombre. Esto es una variable. Hoy es Luis y mañana puede ser Sara. ¿De acuerdo? Entonces es un dato variable. Yo tengo aquí una constante, que es la mayoría de edad, me refiero. 18 años. En España a los 18 años ya puedes votar. Me refiero a ese tema, ¿vale? Bien, esto es una constante. A no ser que cambie la ley, esto es constante. La edad, bueno, hoy tengo 46, es variable. Mi edad, variable, es 46. Estos son datos que tienen asociados estos valores. Y yo ahora puedo hacer otra variable, fíjate en esta, mayor de edad, y le asigno el resultado de lo de la derecha. Fíjate cómo ahora estamos utilizando todo lo que hemos aprendido antes, pero no ya con números concretos, que entonces sería una calculadora. Y cuando yo le dijera calcula esto, siempre me calcularía el mismo resultado. Si yo tengo variables, hoy puede que esta edad tenga 46, mañana puede tener 22, mañana, otro día en el programa puede tener 13. Según el valor que tenga la edad, que ahora mismo es 46, edad mayor igual que mayoría, que es constante, siempre será 18. ¿46 mayor igual que 18? Sí. Pues el resultado es cierto. Ese resultado lo estoy metiendo en mayor edad. Sí, es mayor de edad. True. Ahí hay un true. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Bien. ¿Sigo? Me estoy yendo Sí, de sí, hora, pues sí. Miguel Ángel. ¿Qué hago? Ostras, es que estos... Mirad, los identificadores se tienen que escribir de una forma. Tienen que ser letras, puedes llevar dólar. Esto es para estudiárselo de memoria, ¿vale? No puede haber espacios, no pueden ser palabras reservadas como var y const y otras que te van a enseñar, ¿vale? Y no es lo mismo si las escribes en mayúsculas que en minúsculas. Serían diferentes datos, constantes o variables, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo sigo teniendo, entre comillas, una mierda de calculadora, porque por más que ejecute en mi mayordomo, mi ordenador, ejecute estas instrucciones, aquí siempre habrá un true, porque siempre la edad es 46 y siempre la mayoría es 18. Entonces esto es una mierda. Para eso lo calculo yo una vez y ya está. Entonces, entra en juego lo que nosotros llamamos entrada y salida de datos. Que los datos no estén escritos en el código, sino que al ejecutarse el programa, sea el usuario el que meta el dato. Y entonces ya es variable y dependiendo del dato que meta, podrá devolver unas cosas u otras. ¿De acuerdo? Entonces para eso, para la entrada de datos tenemos prompt. Le pongo el literal que quiero y me saldrá una ventanita parecida a esta, solo que aquí esta imagen que captura por ahí pone What is your name? Y aquí pones Frank, pero aquí podría poner yo, introduzca su edad. ¿Lo veis aquí? Aquí pondría su edad y el usuario pondría, un día pondría 20, otro día pondría 13, otro día pondría 46. From lo que hace es sacar esta ventanita, preguntarle el dato y me devuelve el valor que ha metido el usuario. Esto es para la entrada de datos. Y de esta manera ya no es una mera calculadora que ya no interesa tanto el ordenador. No, es que ahora, cada vez que ejecute este programa, le puedo meter distintos datos, cada vez me dará distintos resultados y es donde empieza ahí, donde empieza. Estamos en la primera sesión, donde empieza la magia de los ordenadores. Entonces yo podría tener const, mayoría de edad, 18 años. Y aquí digo, mayor de edad, le digo, prompt su edad, dame tú la edad. Toda esta ristra de caracteres, toda esta ristra de caracteres, prompt su edad, me saca la ventanita, mete un dato, y según lo que me meta él, será mayor o no a la mayoría. Y según sea mayor o no, meteré true o false en mayor de edad. Y a partir de ahí, muchas más sentencias harán algo con el tratamiento de esa información. ¿De acuerdo? Para acabar, sin ver tipos de datos, tenéis ahí un pequeño ejemplo de la media aritmética. Mirad, yo me hago una variable porque con el from me pueden meter un día un 5 y otro día un 9. Entonces esto es una variable y le llamo elemento 1. Y se la pido al usuario, primer número. Y le pido otro, en el elemento 2. Y le pido otro, en el elemento 3. Tengo 3 datos que me ha ido metiendo uno a uno por ventanitas el usuario. Cuando ya tengo los 3, me hago un nuevo dato, que es variable.
porque depende de los datos que hayan metido el usuario. Y le inicializo con elemento 1 más elemento 2 más elemento 3. Con esto ya tengo la suma. Ahora me hago otra variable, que es la media, y le meto, porque esto es la asignación, no es igualdad, es la asignación, la suma de los tres entre 3. Y me lo guarda ahí. Y alert, ahí, esto no, se me ha escapado. Alert es para la salida. Alert se saca una ventanita con lo que tú le escribas aquí. Y entonces él te pondrá el resultado de lo que ha calculado en la media. ¿De acuerdo? Te preguntan si puede ser que el ejemplo esté mal. Sí, claro, sí. ¿Por qué? A ver si alguien te lo puede decir. Mientras tanto, ¿qué significa prompt? Es para entrada de datos. Estábamos diciéndolo hace un instante, estaba Sí, diciéndolo Luis, que te pide esa información, una caja de diálogo, y lo que escriba el usuario, pues lo asigna a donde tú estés guardando esa información, elemento 1, elemento 2, o elemento 3, depende de la línea, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿quién sabe por qué este ejemplo está mal? A ver, porque no son números, porque nos... te preguntan si es vale. un comentario, lo que empieza por dos barras, efectivamente. Ay, sí, Eh, eso se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Yo no sé si Miguel Ángel me matará por esto, pero la última tendencia, la última tendencia es que los comentarios los mínimos posibles. Tu código tiene que ser tan, tan bonito, tan legible, tan clarito todo, que no debería hacer falta comentarios. Es más, dicen que si escribes comentarios es que tu código no se entiende, es que balbuceas. Es como cuando alguien te cuenta una película y vale, sí, te enteras, pero joder, hijo mío, ¿cómo la cuentas, tío? Pues hay que hablar bien, porque el código tiene que estar bien escrito por cuestiones de más alto nivel. Los programas informáticos tienen 100.000 líneas de código, como para que no se entiendan las líneas. O sea, ya esto es una locura como para que encima parezca egipcio. No, el código tiene que estar perfectamente legible. Los comentarios denuncian que no estás escribiendo un código que se lee fácilmente. Y por eso se me olvidó comentarlos, o sea, enseñar lo que son comentarios. Sobre el tema este sí que te comentan varios que no es un número, o te dicen que otros que son cadenas y Claro, así, que falta la conversión de string a eso entero. es. Y eso lo puedes ver tú ahora, ¿no, Miguel Ángel, en la siguiente sesión? Sí, sí, lo puedo ver yo Eso es tranquilamente. una cuestión de conversión de tipos, ¿de acuerdo? Que como no he querido tocar nada. Seguro que uno de los problemas, mucho más difícil encontrar un problema de un error lógico de este estilo que un problema de sintaxis, porque el problema de sintaxis la máquina te va a decir, oye, que aquí hay algo que no funciona. Y sin embargo, el problema lógico, pues tú lo que vas a hacer es que el programa funciona, pero no te ofrece el resultado que tú estás esperando, ¿no? Sin duda, ¿eh? Sin duda. Y 8 horas y 4 días, 4 expertos, y no lo ven, y no lo ven, y no lo ven. Y de repente es una tontería, ¿vale? Pero es como en la vida, cuando nosotros, lo típico, cascas un huevo, lo echas a la basura y la cáscara la echas a freír. Es una cosa que se te va de la cabeza y de repente, ostras, y te metes en lío, sí. Muy bien. Pues entonces, con esto ya hemos terminado la primera sesión. Muchísimas gracias, Luis. Ha Lo siento, porque me ha sido, alargado una barbaridad, pero
Pero es normal, además que eso que yo os digo que Luis está acostumbrado a dar otro tipo de clases, por ejemplo, orientación a objetos ahí en la universidad y hace, pues me decías hace 20 años que no dabas estos temas, pues aún así, pues bueno, los das perfectamente, hemos aprendido muchas cosas y bueno, con ganas de más, son 8 clases, es solo la primera, a ver qué... Sí, para los que vais a aprender a programar, paciencia, ¿eh? Esto es una profesión. O sea, yo sé que los libros de programación están entre los de autoayuda y los de casas rurales, en los libros en las librerías, ¿vale? Pero esto es una profesión. O sea, esto es como aeronáuticos, como teleco, y esto es duro, esto es duro. Entonces, a ver, esto es serio, es duro, pero se puede asumir perfectamente. Gracias a personas como Miguel Ángel, hay una batería de conocimiento ahí expuesto por todos lados y es asequible una formación autodidacta, pero es duro. Eh, con la sesión de hoy has visto, te has quedado un poco como, ¿y con esto a dónde voy? Espérate 8 sesiones. Y después de 8 sesiones también vuélvete a esperar. ¿De acuerdo? Hay que trabajar. ¿Vale? Muchísimas gracias, Luis, un abrazo muy fuerte.